Hay un segundo paquete de lineamientos que tiene que ver con temas de organización y regulación de la industria. Con ello lo que buscamos en primera instancia es optimizar la organización de la estructura de la industria. Entonces aquí pensamos que es necesario que el país siga avanzando en lo que es el otorgamiento de los títulos mineros a través de la figura de la subasta pública, porque ello permitirá en el largo plazo contar con empresas mucho más sólidas y que puedan atender los impactos ambientales y sociales que están generando en el territorio. Entonces, en ese orden de ideas, pensamos que no se puede seguir otorgando el título únicamente con la presentación de la cédula, sino que es necesario además ejercer o solicitar requisitos mucho más exigentes a las empresas que requieren esos títulos mineros. En ese orden de ideas también pensamos que es necesario realizar un plan de choque para el tema de la formalización, que ya el Plan Nacional de Desarrollo pues da algunas luces sobre eso al definir unas áreas de reserva orientadas precisamente a estos temas de la formalización. Es necesario definir cuáles de esas empresas o de esas explotaciones que están siendo informales son susceptibles de legalización o no, porque pues muchas de ellas están en zonas que son incompatibles con la minería, están en áreas protegidas, o muchas de ellas simplemente técnicamente son inviables porque es imposible que cumplan las condiciones dada la ubicación en la cual se encuentran. La necesidad de estimular a las empresas mineras grandes para formalizar a las empresas pequeñas, pues esto también mediante el otorgamiento de algún tipo de incentivo a esas grandes empresas para que faciliten ese tema de la formalización. Es necesario también avanzar hacia una regulación coherente e integral en los tipos de minerales para el ciclo de vida de los proyectos. Entonces, aquí pensamos que es necesario que la reglamentación haga énfasis en el monitoreo y seguimiento de los proyectos, más que en la aprobación de los mismos. Hoy vemos que la reglamentación colombiana está enfocada en la aprobación del proyecto, en la revisión del PTO, en la revisión del plan de trabajo de obras o en la revisión del plan de manejo ambiental, pero se descuida mucho el tema del seguimiento. Entonces consideramos que más que fortalecer la aprobación, lo que se debe fortalecer es el seguimiento y el monitoreo constante a los proyectos que se están ejecutando. En ese orden de ideas, la necesidad de hacer evaluaciones periódicas que incluyan análisis costo-beneficio para ver si realmente el proyecto está cumpliendo con lo que se comprometió y si realmente está generando desarrollo o no para las regiones. Registro y seguimiento a los procesos de comercialización. Aquí hemos avanzado con el Ministerio de Minas y con la ANM en la configuración del RUCOM, que es el Registro Único de Comercializadores Mineros, que lo que pretende precisamente es hacer un registro del proceso de comercialización de los diferentes minerales en el país. La reglamentación del cierre de minas. Consideramos que el cierre de minas únicamente no debe ser visto desde el punto de vista ambiental como el abandono adecuado del territorio en el cual se desarrolló la actividad, sino que además debe incorporar variables económicas y sociales, debe incorporar de alguna forma herramientas que permitan que una vez se vaya la actividad minera de la región, pues se atenúen los impactos de marcharse del territorio. Entonces, en ese orden de ideas, el plan de cierre de minas debe contemplar acciones para mitigar el impacto de la salida de la actividad en el territorio. La necesidad de tener instrumentos técnicos para la actividad minera, como les comentaba anteriormente, aunque somos prolijos en normativa, mucha de ella carece de verdadera sustancia. Entonces la necesidad precisamente de tener unos reglamentos mucho más técnicos y mucho más detallados. Mayor transparencia y adopción de cumplimiento de estándares. Aquí el país está avanzando rápidamente en la incorporación en la iniciativa EITI, que es una iniciativa que busca precisamente hacer un seguimiento a las inversiones provenientes de la actividad minera. Entonces, el PENON el mensaje que da es sobre la necesidad de adoptar este tipo de estándares y otros que busquen que las empresas incorporen mejores prácticas en sus actividades productivas. Finalmente, los lineamientos que tienen que ver con el tema de la información y la promoción del capital humano y la innovación en el territorio. Tenemos un primer lineamiento que tiene que ver con la necesidad de generar sistemas de información unificados en plataformas que de alguna forma recojan la información de las diferentes entidades oficiales que la generan. Entonces, la necesidad de fomentar este tipo de plataformas para que las entidades que toman decisiones en torno a la actividad minera y los mismos empresarios mineros accedan de manera fácil y de manera centralizada a la información que tiene que ver con su actividad.
Ejercicios regionales de ordenamiento territorial en zonas de interés minero, la necesidad precisamente de hacer pilotos en zonas como Santurbán o aquí mismo en Antioquia, en algunas regiones del departamento, donde se presentan conflictos relacionados con el uso del suelo. Entonces, precisamente estamos avanzando en la UDME en la configuración de algunos pilotos en el Cauca, en el mismo Santander y aquí en Antioquia, para avanzar en esos pilotos regionales, para de alguna forma que nos sirvan para aprender de esa experiencia y a partir de ello generar unas guías, unos documentos más técnicos para orientar precisamente la solución de conflictos relacionados con el uso del territorio. La integración de la información generada por el sector minero a las entidades oficiales. Vemos que la información que generan las empresas mineras en el proceso de exploración lamentablemente se queda archivada en los anaqueles de las entidades y no se incorpora a las plataformas oficiales. Aquí el mensaje del PENOM es precisamente la necesidad de incorporar esa información que generan las empresas mineras, las empresas de hidrocarburos, a las plataformas oficiales que tiene el país. La formación y profesionalización del capital humano. Lamentablemente el país no cuenta con un capital humano suficientemente capacitado para atender la demanda minera. Y en función de eso, lo que el PENOM recomienda es la necesidad de fortalecer los programas que tienen que ver con minería a nivel nacional. Sistemas de innovación regional y encadenamiento productivos. Aquí precisamente la orientación del PENOM está en el sentido de fortalecer esos encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, precisamente para garantizar que la minería genere un mayor desarrollo en las regiones. Entonces, básicamente esos son los lineamientos que ha definido de manera indicativa el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, que fue adoptado el año pasado mediante resolución 256 de la UDME y que pretendemos nosotros pues sea un documento de referencia para la configuración de las políticas que tienen que ver con el sector minero, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Minero que también está a cargo nuestro y para la planeación minera a nivel regional. Finalmente, quisiera presentarles un avance de lo que es la herramienta que hemos construido con Conservación Internacional, precisamente para coadyuvar a estas alertas tempranas en lo que tiene que ver con el desarrollo minero. Esta es una herramienta que fue desarrollada en un convenio que suscribió la Unidad de Planeación Minero-Energética con Conservación Internacional, utilizando la plataforma que ya pues tiene algunos años de existencia, la plataforma Tremarctos. Hemos desarrollado una nueva versión de esta plataforma que es la versión 3.0, que además de la información ambiental que incorporaba la plataforma Tremarctos tradicional, incorpora también información de tipo minero e información socioeconómica a nivel municipal. Entonces, esa plataforma es de acceso público, cualquier persona en cualquier lugar del mundo, desde su celular, desde su computador o tablet puede acceder a ella o puede ingresar a través de este link que aparece en la pantalla o a través de la página de la UDME, y esta plataforma lo que permite es tener información de cuatro grandes variables ambientales en primera instancia, variables socioeconómicas, variables mineras y variables que tienen que ver con el tema de riesgo. Entonces, ahí hemos incorporado la información oficial existente a la fecha en las escalas pues, que hay disponibles, y ustedes pueden acceder y a partir de esta plataforma hacer un análisis sobre la vulnerabilidad, por ejemplo, ambiental, en este caso, que tiene el territorio al desarrollo minero. Entonces, básicamente lo que se hace es incorporar el polígono del potencial proyecto minero para que el sistema nos arroje o nos diga cuáles son las restricciones que hay en esa zona, restricciones ambientales, o cuáles son las áreas que están excluidas de la minería, y de alguna forma tener de manera temprana una información que permita la toma de decisiones. Además, hemos desarrollado unos algoritmos desde la UDME con el apoyo de Conservación Internacional que nos permiten hacer una calificación y sacar unos semáforos sobre qué tan vulnerable es ambientalmente el territorio a la minería. Entonces, si es un territorio que está totalmente excluido de la minería, el semáforo es rojo, mientras que si es un territorio en el cual es viable desarrollar ambientalmente la minería, pues tendremos un semáforo verde. Y así como tenemos variables ambientales, también tenemos variables de orden socioeconómico. Entonces, hemos incorporado básicamente 4 índices que dan cuenta de las características socioeconómicas de los municipios y que tienen que ver con el desarrollo de la minería. Entonces, en primera instancia, el sistema nos permite evaluar
cómo está el municipio en términos de pobreza y nos permite ver el índice de pobreza a nivel municipal, nos permite ver el índice de desempeño fiscal para ver realmente cuál es el nivel de eficiencia del gasto público, el índice integral de los municipios, la población vulnerable y en general esos índices lo que nos permiten es calificar el territorio para ver qué tan vulnerable puede ser socialmente al desarrollo minero. Entonces obviamente entre más críticos sean estos índices, pues se requiere una mayor intervención previa para preparar precisamente ese territorio para la llegada de los proyectos mineros. También tenemos un tercer subsistema que nos permite calificar la vulnerabilidad del territorio a la minería y esto es en función de qué tanto potencial minero hay en esa zona. Entonces en esta plataforma hemos incorporado la información sobre potencial minero que tiene el Servicio Geológico Colombiano y en virtud de eso la plataforma nos permite calificar dependiendo de la iniciativa que tengamos en términos de información qué tan viable es desarrollar el proyecto minero en la zona o no. Y finalmente, el componente relacionado con la vulnerabilidad del territorio, relacionado con temas de cambio climático, entonces esta plataforma también incorpora información sobre susceptibilidad de remoción en masa, susceptibilidad a inundaciones, a incendios y vulnerabilidad hídrica, que son variables pues, que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre proyectos mineros. Esta plataforma ya está disponible en la página que les comenté anteriormente y pues los invito a que la consulten. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Wilson, por su presentación. Y de esta manera damos por finalizada la primera sesión de la mañana. La idea es que regresemos a las 2 de la tarde para continuar con las ponencias y el panel de la tarde. Les recordamos que las presentaciones que vimos en la mañana de hoy van a estar en la página de Complexus. A todos, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos a las 2. Hay un segundo paquete de lineamientos que tiene que ver con temas de organización y regulación de la industria. Con ello lo que buscamos en primera instancia es optimizar la organización de la estructura de la industria. Entonces aquí pensamos que es necesario que el país siga avanzando. Pensamos que no se puede seguir otorgando el título únicamente con la presentación de la cédula, sino que es necesario además ejercer o solicitar requisitos mucho más exigentes a las empresas que requieren esos títulos mineros. Pensando en lo que es el otorgamiento de los títulos mineros a través de la figura de la subasta pública, porque ello permitirá en el largo plazo contar con empresas mucho más sólidas y que puedan atender los impactos ambientales y sociales que están generando en el territorio. Entonces, en ese orden de ideas o de esas explotaciones que están siendo informales, son susceptibles de legalización o no, porque pues muchas de ellas están en zonas que son incompatibles con la minería, están en áreas protegidas, o muchas de ellas simplemente técnicamente son inviables porque no es imposible. En ese orden de ideas también pensamos que es necesario realizar un plan de choque para el tema de la formalización, que ya el Plan Nacional de Desarrollo pues da algunas luces sobre eso al definir unas áreas de reserva orientadas precisamente a estos temas de la formalización. Es necesario definir cuáles de esas empresas